Bueno, buenas tardes. Eh, Hoy tenemos esta entrevista con el máster en filosofía Tomás Mora Poe, especialista en filosofía clásica y además autor de una muy interesante tesis de reciente emisión, El silencio de Sócrates en el Sofista de Platón, el problema de la primacía de la otredad en el recurso socrático. Y esta entrevista está pensada para las y los estudiantes del curso Eje 0124 de Estudios Generales para hacer una conversación sobre la importancia del texto que vamos a leer en clases, que es la defensa de Sócrates. Entonces, agradecerle al profesor Mora Poe por permitirnos esta entrevista. Claro, Roberto, más bien muchas gracias a vos por tomarme en cuenta para venir a hablar aquí de temas que me apasionan muchísimo y para un público que estimo mucho también. Muchas gracias por esta oportunidad. Ok, Tomás. Bueno, el texto que nos reúne hoy es la Apología de Sócrates y como para comenzar, ¿podrías explicarnos, bueno, qué es la defensa de Sócrates, en qué contexto se sitúa el juicio contra Sócrates? Claro, claro, me gustaría comenzar tal vez advirtiendo que los temas de los que vamos a hablar hoy no son temas que yo pueda decir en realidad que domine. Creo que el personaje de Sócrates, su vida, su muerte, su modo de amar, es algo que desborda con mucho mi conciencia filosófica y probablemente de lo que la conciencia filosófica en general sea capaz de abarcar. Creo que Platón nos da cuenta de esto en sus diálogos, al mantenerlos siempre abiertos. Bueno, habiendo hecho esta advertencia, podemos decir que la defensa de Sócrates es una obra literaria de literatura filosófica que surge en reacción a la vida y especialmente a la muerte de Sócrates. No podemos conocer a ciencia cierta quién fue este personaje. Debemos limitarnos a lo que Platón y otros escribieron de él. La defensa, o también así se le llama la apología de Sócrates, es un texto escrito por Platón, pero no solamente Platón escribió una defensa, también Jenofonte. Nos queda también la escrita por Jenofonte y presumiblemente muchos otros contemporáneos de Sócrates que presenciaron este evento también escribieron sus respectivas defensas. La condena de Sócrates parece haber consistido en un acontecimiento que marcaría la historia de la humanidad. Entre otras cosas, empujaría al surgimiento de un nuevo tipo de literatura escrita, que son los diálogos socráticos. No solamente Platón escribía diálogos socráticos. Parece ser, ¿verdad?, que este personaje y su modo particular de morir y de vivir habría marcado de manera profunda a una generación de griegos, siendo el más destacable Platón, cuya obra influiría de modo decisivo en muchas otras culturas, la judía, islámica, la cristiana, el occidente contemporáneo. Considero que es un error identificar la cultura griega con la occidental, ¿verdad? Ni mucho menos con la europea, pero sin duda tanto Europa como Occidente le adeudan mucho a Platón. La obra de Platón sería impensable sin el acontecimiento de la muerte de Sócrates. Y bueno, para comprender el contexto en que se sitúa esta defensa, resulta pertinente retomar, pienso yo, la alegoría de la caverna que el mismo Sócrates describe en el capítulo séptimo de la República de Platón. Esta alegoría, considero, no puede comprenderse sin tomar en cuenta el primer capítulo de la República, donde aparece un destacable sofista, Trasímaco de Calcedonia. Trasímaco, en este primer libro, primer capítulo de la República, propone que la justicia es lo que le conviene a los fuertes, o al más fuerte, ¿verdad? No queda claro si es un solo gobernante o el grupo de gobernantes que estén en el poder. Esta tesis también la defenderá, por ejemplo, Calicles, un aprendiz de sofista que aparece en el diálogo del Gorgias. Calicles era un político ateniense aprendiz de sofistas. Pero bueno, Sócrates
en todo el resto de la República reaccionara en contra de esta concepción de la justicia. Y en esta famosa alegoría de la caverna, de la que no se hace mención en la defensa de Sócrates, pero creo que nos ayuda para entender la percepción que Platón tenía de la Atenas de su época, en esta alegoría de la caverna eh, se indica, ¿verdad? Esta metáfora describe la situación humana usual, ¿verdad? Por tanto, aplicable a la polis de Atenas. Y lo que se describe es una comunidad de humanos encadenados dentro de una caverna donde solamente pueden ver un juego de sombras proyectado frente a ellos por un fuego artificial que está detrás de ellos y unos titiriteros que mueven objetos que se proyectan en la pared que está frente a los prisioneros, que se proyectan estos utensilios que tienen los titiriteros justamente como sombras, ¿verdad? Es como una sala de cine primitiva. Estos sujetos cavernarios, los prisioneros, piensan que es real y asumen como sentido común este juego de sombras que se proyecta frente a ellos. Yo pienso que Platón nos obliga a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si es Trasímaco, el titiritero, que proyecta su versión de la justicia y hace creer a los débiles que es justo, que es natural y que deben aceptar que los fuertes los dominen? Desde este punto de vista, la filosofía de Platón, inspirada por Sócrates, es lo que yo sugeriría puede ya pensarse como una filosofía de la liberación. De hecho, Enrique Dussel, en una bellísima conferencia que impartió el día que sufrió un atentado de bomba en su casa en Argentina, antes de emigrar a México, ponía en relación la defensa, la apología de Sócrates y a este personaje con la filosofía latinoamericana de la liberación. Y si bien Dussel se limitaba a analizar la defensa de Sócrates, creo que la alegoría de la caverna es fundamental para fortalecer esta línea interpretativa, pues el papel del filósofo o la filósofa es intentar liberar a esos sujetos cavernarios haciéndolos salir de la caverna y ya no ver solamente esa luz artificial que proyectaba el fuego, sino la luz del sol, del exterior. ¿Verdad? Ya no creer que es justo lo que conviene al más fuerte, como querría hacernos pensar Trasímaco o Calicles en el diálogo del Gorgias, sino interrogarse de modo crítico por qué es la justicia, qué es el bien, qué es lo bello y qué son las demás virtudes. Esta interrogación es la que Sócrates realiza a la ciudad de Atenas, ¿verdad? Que es el estado de la Atenas de la época de Sócrates, eh, ¿verdad? En realidad el estado de la condición humana usual a lo largo de toda la humanidad, no solo de la Atenas, es lo que describe esta alegoría. Como diría Thomas Hobbes unos 2000 años después, que Platón, Homo homini lupus, el ser humano es el lobo del ser humano. Las sociedades están operadas por lógicas de dominación y expoliación, ¿verdad? Yo creo la alegoría de la caverna describe ese estado, un estado de irresponsabilidad absoluta. Bueno, ya el contexto particular en que sucede el evento histórico real del juicio contra Sócrates es el de una Atenas en decadencia, ¿verdad? Durante el siglo V antes de Cristo, una decadencia que sucede debido, bueno, a ver, en este siglo V, primero digámoslo así, fue el siglo de esplendor de Atenas, ¿verdad? Debido a que los atenienses en las guerras contra los persas, con la batalla, por ejemplo, en Maratón en el 490 o la batalla de Salamina 480 a.C., llevan a que Atenas eh, se posicione como la polis dominante en Grecia, ¿verdad? Y despliegue lo que muchos helenistas consideran un sistema de dominación imperial sobre otras polis, que forman parte de la Liga de Delos, ¿verdad? Cayendo Atenas presa de la hibris, de la soberbia. Habrían los atenienses estafado a las demás polis súbditas por medio del tesoro de Delfos, con el cual llevarían a cabo el proyecto de construcción monumental más grande de la Grecia antigua, ¿verdad? En la Acrópolis. Y también saldría de este tesoro en principio común el dinero para pagar los cargos públicos de los funcionarios del Estado ateniense.
pudiendo, ¿verdad? En esta democracia radical, ser personas de clases pobres quienes ocupen cargos políticos en el Estado y ya no solo los millonarios, que no necesitaban trabajar para vivir y tenían tiempo libre para ocupar estos cargos, ¿verdad? Pericles introduce esta reforma, dando paso, ¿verdad? Estamos hablando de una Atenas en la que Sócrates está vivo, ¿verdad? Lo que se ha conocido como la Pentecontesia, 5 décadas de esplendor, ¿verdad? Económico, cultural ateniense, que va más o menos del 479 al 431 antes de Cristo. La democracia radical, ¿verdad? Estaría sustentada en un sistema de dominación injusto, en realidad, como les digo, de dominación sobre las polis súbditas de Atenas. Yo considero que la obra de Platón, influida radicalmente por Sócrates, está atravesada por una crítica contra esta Atenas imperial, de la cual Platón en vida vería su etapa de decadencia, ¿verdad? Pues el sistema de dominación sobre otras polis griegas, muy injusto, generaría sublevaciones en estas polis y permitiría el triunfo de Esparta, como resultado de las guerras del Peloponeso, que ya por ejemplo en el 430 me parece, asedia Atenas, un asedio que dura unos 40 días, narrado por Tucídides, donde se produjo una epidemia, una peste, que mataría rápidamente a dos de los hijos de Pericles y al poco tiempo al mismo Pericles, dando fin a esta pentecontesia, ¿verdad? Dando fin a la época dorada de Atenas, como resultado justamente de esta hibris, de esta soberbia, de este exceso de Atenas, de esta Atenas imperial. Esta guerra del Peloponeso duraría 30 años, más o menos del 432 al 404, dando, como les digo, como resultado la caída de la democracia con el sanguinario régimen de los 30 tiranos. Y Platón nacería, ¿verdad? Según algunas dataciones antiguas, en el 428 a.C. Waterfield, un erudito inglés muy serio, que publicó una de las biografías de Platón más recientes, data su nacimiento en el 424 a.C. Es decir, Platón nació en la época de decadencia de Atenas, en plena guerra contra Esparta, ¿verdad? Guerra de la cual, como les digo, Esparta resultaría victoriosa. Sócrates no habría sido nada cómodo con ningún sistema de gobierno, ni con el democrático imperialista, ni con este régimen de los 30 tiranos que aparece mencionado en la Apología. Era un personaje incómodo para el poder. Y esto Platón, yo creo, lo captura muy bien, no solo en la Apología o Defensa de Sócrates, sino a lo largo de toda su obra. Sin duda, este desafío que la sola existencia de Sócrates representaba para los poderes sociales fue uno de los principales motivos que conducirían a su condena, ¿verdad? Sócrates muere en el 399 antes de Cristo, porque toma la cicuta, unos pocos años después de que la guerra del Peloponeso terminara. El contexto en el que muere, me animaría yo a interpretar, es el de la caverna, el de la alegoría de la caverna escrita en la República. Sociedades dominadas por la hibris, por la soberbia, la primacía de los intereses egoístas, el apetito insaciable de riquezas y de dominio, de fama y poder, que en el caso de Atenas, ¿verdad? Podríamos decirlo, le salió el tiro por la culata, pues su propia hibris les condujo a su fin trágico. Entonces, con esto, tal vez, ¿verdad? Se puede dar un contexto más o menos de cómo habría sido de ahí, el momento del juicio de Sócrates y lo que lo antecedió. Muy bien, muy detallada y muy hermosa la exposición. Pero ahora quisiera que dirigiéramos la entrevista a presentar en concreto, bueno, cuáles son las principales acusaciones contra Sócrates y cómo responde a él, a esas acusaciones. Entonces, no sé si quisieras explayarte Claro, sobre esta parte. muy bien. Ok, podemos decir que hay dos tipos de acusaciones, ¿verdad? Tal y como nos lo presenta Platón en su defensa de Sócrates. Primero, las acusaciones que llevaban años granjeando una mala fama, donde la mayoría de difamadores son anónimos.
¿verdad? Sócrates por ahí menciona a Aristófanes con la escritura de las nubes, el comediante, donde en las nubes Aristófanes ridiculiza profundamente a Sócrates. Pero bueno, la mayoría de estos difamadores anónimos pueden considerarse como arquitectos de una ideología para la cual Sócrates es incómodo y que no son propiamente los que lo acusan en los tribunales, que estos son más bien Anito, Meleto, Licón, ¿verdad? Estos difamadores anónimos no dan la cara en los tribunales, pero no por ello dejaron de ser quizá incluso más perjudiciales y peligrosos, ¿verdad? Se trata sobre todo de políticos y poetas, quienes toman las decisiones políticas y quienes gobiernan sobre la cultura y los valores de la ciudad. En segundo lugar, están los acusadores que hacen propiamente la acusación en los tribunales, ¿verdad? Anito en nombre de los políticos, Meleto en representación de poetas y Licón en representación de los oradores. Entonces, dícese a las páginas 23, 24. Estos acusan a Sócrates por corromper a la juventud y por inventar nuevas divinidades, ¿verdad? Es como si lo denunciaran por ser una especie de sofista perjudicial para la ciudad. Sócrates, en su argumentación, no acepta ser un corruptor de la juventud, ¿verdad? Presenta varios argumentos. Al dialogar con Meleto, demuestra que este en realidad no tiene idea de qué es realmente bueno ni malo para la juventud, por lo que su acusación carecería de fundamento. Hacia las páginas 33, sección C, 34b, Sócrates argumenta que de haber hecho mal a las personas con quien dialogó de modo directo y repetitivamente, quienes formaban parte de su círculo cercano, alguno de estos lo acusaría a él y más bien están intentando defenderlo, ¿verdad? Como Critón o Platón. En cambio, son quienes no han dialogado personalmente con él o lo han hecho muy pocas veces, como para conocerlo realmente, son estos quienes lo acusan y le han granjeado una mala fama, ¿verdad? Además, Sócrates demuestra que su quehacer no va en contra de los dioses tradicionales, sino que se presenta como un servidor de Apolo, que es un dios tradicional de Grecia y de Atenas. Y cuando dialoga sobre este tema con Meleto, quizás por este ya estar un poco atontado por el diálogo previo con Sócrates, Meleto llega a afirmar que Sócrates no cree en absoluto en ninguno de los dioses, hacia la página 26c, lo cual, considera Sócrates, contradiría la acusación según la cual Sócrates cree nuevas divinidades distintas de los dioses de la ciudad, ¿verdad? Eh, Luego, además, Meleto pasa a confundirlo con una postura cosmológica, más bien cosmológica, ¿verdad? Que Sócrates asocia a Anaxágoras, quien afirmaba que los astros no son deidades, sino elementos materiales no divinos, ¿verdad? Pero Sócrates señala que esta no es su enseñanza, ¿verdad? Sócrates más bien se ha dedicado a hablar a dialogar acerca de las virtudes. Esta sería una enseñanza, ironiza Sócrates, que se puede adquirir pagando una suma de dinero en el mercado al comprar un libro como el de Anaxágoras. Además, Sócrates explota la distinción entre dioses y divinidades, al argumentar que si él creyera en divinidades, necesariamente creería también que hay dioses, de las cuales las divinidades dependen o con las que se relacionan. Este es otro hilo argumental. Por lo cual, creer en divinidades sin creer en dioses no sería, según esta argumentación, algo posible. Esto se puede ver hacia la página 27, secciones B, E. Podría agregarse, ¿verdad? Aquí Sócrates no dialoga directamente con Anito, pero Anito aparece de modo destacable en el diálogo Menón, donde Platón lo representa como un nacionalista y tradicionalista ateniense. Una especie, podríamos decir con términos más contemporáneos, de protofascista, que está en contra de la presencia de los sofistas en Atenas, pues considera que la virtud se transmite dentro de la polis a través de las instituciones tradicionales de la ciudad, sin necesidad de que extranjeros vengan a enseñarlas. En parte, esto tampoco eh,
a este personaje tampoco le agrada, ¿verdad? El modo, el método novedoso socrático de interrogar a los demás y de desestabilizar el orden tradicionalmente establecido. Es interesante que se suele retratar a Sócrates como enemigo de los sofistas, pero Sócrates es quien en realidad, me animaría a interpretar yo, es quien se tomó en serio a los sofistas, yendo a dialogar con estos e interrogándolos de modo radical. Anito, en cambio, uno de los acusadores en los tribunales, contrasta como el que quiere rechazarlos desde una especie de odio y rechazo a la diferencia que va de la mano con la afirmación, podríamos decirlo así, en la mismidad de la identidad ateniense, ¿verdad? Mientras que Sócrates critica a los sofistas desde una apertura radical a la alteridad. Yo no, podríamos también, ¿verdad?, hacer referencia a una de las acusaciones, pero de estos primeros acusadores, que Sócrates dice que le granjean una mala fama, pero no dan la cara en los tribunales, y es eso de hacer del argumento más débil el más fuerte. Y yo creo que de esto no se habla mucho en la apología, en la defensa de Sócrates, pero yo animaría a interpretar esto recuperando justamente a personajes como Trasímaco y Calícles, que yo creo, ¿verdad?, presentan en la República y en el Gorgias un argumento que a primera vista parece muy fuerte. ¿Verdad? Es la idea de que por naturaleza es justo lo que los fuertes dominen a los débiles. ¿Verdad? Pues estaría en el ámbito de su poder. ¿Verdad? No solo es un argumento fuerte, sino que es un argumento, podemos decir, que defiende a los fuertes. Y ante esto Sócrates presenta un argumento que a primera vista más bien parece débil, tanto en el Gorgias como en la República, ¿verdad? Y en la de defensa Sócrates aparece también sugerido la idea de que es mejor sufrir una injusticia en carnes propias que realizar una injusticia contra alguien más, ¿verdad? A primera vista uno dice, Sócrates está loco, ¿cómo es mejor eso? ¿Verdad? Pero a través de la argumentación, en la República, por ejemplo, Sócrates va a defender esta tesis, ¿verdad? Y también va a defender la tesis de que el quehacer político mismo, y en realidad toda técnica, toda profesión, se realiza en favor del lado débil de la relación. Esto aparece en el capítulo primero de la República. ¿Verdad? Mientras Trasímaco aseguraba que toda profesión, toda técnica, especialmente la política, se realiza en beneficio propio, un argumento fuerte y en favor de los fuertes, podemos decir, Sócrates contraargumenta señalando que al menos en sentido estricto esto no es así, ¿verdad? ¿Y acaso un médico, por ejemplo, se cura a sí mismo? No, ¿verdad? Un médico cura al enfermo, a quien está enfermo, al lado débil de la relación. Toda profesión, toda técnica se dispone y se articula en función del lado vulnerable de la relación, argumenta Sócrates, y no en función del que realiza la técnica. ¿Verdad? Vamos viendo cómo Sócrates no solo hace de un argumento que a primera vista es débil, lo hace fuerte, sino que también se pone claramente, al menos en el primer libro de la República, del lado débil de la relación. Bueno, y con esto tal vez, eh, ¿verdad? He hecho un poco un resumencito de las principales acusaciones y he tomado algunos elementos de otros diálogos para enriquecer lo que aparece ahí en la apología. Perdón. Me parece muy esclarecedor la forma en la que presentas el asunto y muchas veces inclusive por ampliar el panorama con otros diálogos platónicos. Eh, en el diálogo, Sócrates insiste que no es un maestro tradicional, ¿verdad? Entonces podrías presentarnos tu interpretación de justamente cómo describe su propia forma de enseñar y su propia forma de relacionarse con, con el conocimiento y bueno, y con sus alumnos, ¿verdad? Sí, claro, Roberto, muy interesante. Sócrates, si no es un maestro tradicional, podríamos decir,
porque no posee una doctrina que enseñar, ¿verdad? Por eso es que su modo de producir el conocimiento, esto yo lo trabajo bastante en mi tesis, es un modo intersubjetivo, ¿verdad? Y depende del encuentro dialogal con cada interlocutor particular. Sócrates estaría, invito a leerlo así yo, Sócrates estaría en ese sentido totalmente tirado a la alteridad, ¿verdad? Mientras, por ejemplo, los sofistas poseían un saber, ¿verdad? Digamos, que lo traen dentro de sí y cobraban cuantiosas sumas de dinero por dárselo a otros, quienes lo recibirían y podrían repetirlo al modo de una doctrina. Sócrates no tiene nada que dar, ¿verdad? Siguiendo también la descripción que él mismo da en el diálogo El Teeteto, un diálogo de Platón, escrito presumiblemente en el periodo de vejez de Platón, que es en el primer y último diálogo donde aparece esta noción también muy famosa de mayéutica, ¿verdad? Sócrates se describe a sí mismo como un mayéutico, como un partero, como un especialista en el arte de dar a luz. Dice que eso lo hereda de su mamá. A menudo cuando Sócrates dice poseer una técnica o algún saber, le viene de mujeres. Eso es muy interesante, ¿verdad? En el Teteto Sócrates explica que es carente de sabiduría, que el dios Apolo le impide engendrar, por lo que se limita a dialogar con otros y guiar sus procesos de parto. Sin embargo, en la mayoría de diálogos platónicos, Platón no nos representa a Sócrates guiando el engendramiento de ideas, sino criticando las ideas que los otros creían conocer. En la defensa de Sócrates, el énfasis está puesto aquí, en esta dimensión crítica, ¿verdad? Le demuestra a sus interlocutores que en realidad desconocían aquello que aseguraban conocer, lo cual pues a menudo les hace avergonzarse ante sí mismos y ante los demás. Y es una vergüenza que no podría decir, podría ser el origen del filosofar, pero a menudo más bien la gente se cabreaba con Sócrates y bueno, terminaba odiándolo. Pero bueno, esta esterilidad que Sócrates dice tener, que le es propia, ¿verdad? Su ausencia de saber, su saber que no sé, lo empuja al encuentro dialogal con los otros, ¿verdad? Y el resultado de este encuentro, como es sugerido, puede ser doble. O bien critica lo que los otros dicen conocer, purificándolos y liberándolos de la acrítica repetición doxástica, ¿verdad? Doxa tiene que ver con dogma, con doctrina, ¿verdad? Algo que se repite de modo acrítico. O bien, el resultado del encuentro dialogal puede ser un engendramiento de ideas nuevas y solidarias con la verdad, ¿verdad? Lo que se conocen como diálogos aporéticos son del primer tipo, ¿verdad? Donde no se llegan a conclusiones. Pero hay otros diálogos, ¿verdad? No de poca importancia, como la República, el Banquete o el Fedro, que serían del segundo tipo, donde sí se arriba a ciertas definiciones, ¿verdad? Sí se engendran ciertas ideas, aunque yo invitaría a pensar que estas siempre son pasajeras, siempre pueden volver a ser puestas en cuestión. Y a menudo en estos diálogos los interlocutores de Sócrates suelen también empujarlo a dialogar y a que él dé su propio punto de vista sobre los temas abordados, ¿verdad? Eh, bueno, no sé si con esto he esclarecido un poquito o oscurecido más bien la pregunta que me hacías. No, creo que ha sido muy esclarecedor, pero en ese mismo sentido, Sócrates, retomando este aspecto del cuestionamiento, Sócrates afirma que su misión es cuestionar a los demás y aunque has adelantado algunas cosas, sobre todo explicando el contexto de cuál es la ciudad en la que vive Sócrates, ¿verdad? Eh, ¿Por qué considerarías vos que considera esto, cuestionar a los demás, una tarea necesaria para la ciudad, traducida para una tarea necesaria para la sociedad, digamos? Sí, sí, muy bien. Bueno, en la apología, en la defensa de Sócrates, él mismo dice que esta misión de ser crítico le ha sido dada por un dios,
por el que está en Delfos, del dios Apolo, ¿verdad? Y que esta misión consiste en liberar a los demás, puede sintetizarse de este modo, liberar a los demás de la crítica repetición doxástica, ¿verdad? Como he dicho, esta fórmula vacilona. Es un proceso liberador, ¿verdad? Y como he dicho hace un ratito, ya Enrique Dussel reconocía en la defensa de Sócrates, en este texto de Platón, una potente filosofía de la liberación. Yo me animaría, esto no lo he leído en ningún lado, tal vez ya se ha planteado, me animaría a sugerir que también en la defensa de Sócrates estamos en presencia de una teología de la liberación, pues su relación con el Dios, con Apolo, ¿verdad? Es liberadora, emancipadora, o al menos eso es lo que se busca, ¿verdad? Tener esa función en la sociedad. A diferencia, por ejemplo, para irnos unos siglos después al cristianismo trinitario adoptado por Roma, cuya finalidad es la divinización del emperador y su séquito, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Se opera como que una lógica de que en ausencia del Hijo de Jesucristo, el emperador deviene el representante del Padre en la tierra. El cristianismo trinitario, una teología de la dominación. Sócrates, en cambio, pone en cuestión todos los poderes terrenos, ¿verdad? Y este es su modo de vincularse con el Dios. Esta es la misión dada eh, por el Dios que habla en Delfos a Sócrates. Y bueno, podríamos decir que esta misión, de hecho, eh, comienza incluso, eso es vacilón, como un desafío al propio dios Apolo, porque al principio Sócrates no cree o bueno, no entiende el resultado de la consulta que su amigo Querofonte le hizo al oráculo, ¿verdad? Cuando el oráculo afirma que Sócrates es el más sabio, Sócrates no lo cree o bueno, no lo entiende y se ve entonces empujado a dialogar con todos aquellos que decían ser sabios, ¿verdad? Para poner a prueba esas enigmáticas palabras del dios Apolo, que siempre se, se manifestaba a través de enigmas, ¿verdad? En el oráculo. Y el resultado de este viaje, donde Sócrates duda del dios, es revelar que quienes creían saber, en realidad no sabían, ¿verdad? Mientras que él, Sócrates, sabía que no sabía, él era ignorante, conocía su ignorancia, pero los otros eran ignorantes de su ignorancia, ¿verdad? Podríamos decir, eran ignorantes al cuadrado, por lo que Sócrates confirma que el dios tenía razón, ¿verdad? Su trabajo, el de Sócrates, no es uno de dominación, sino de liberación, en lo que se parece mucho, me animaría yo a decir, al Jesús histórico, ¿verdad? Que en nombre de Alaha, ¿verdad? Así se llamaba la divinidad en el arameo en el que hablaba Jesús, ponía en cuestión la divinización de cualquier poder terrenal y luchaba por la liberación de su pueblo, de Judea, ante el dominio imperial de Roma. Bueno, para afirmar esto, parto de un trabajo muy interesante de Vicente Ayo, un profesor en la Universidad de Sevilla que se llama Descolonizar a Jesús, que investiga la cosmovisión del Jesús histórico basándose en el arameo, la lengua que hablaba Jesús, y en la Biblia aramea. Desde este punto de vista, tanto el Jesús histórico como Sócrates combatían todos los fetiches y falsos ídolos terrenos, ¿verdad? Toda fetichización y mixtificación de lo divino y de lo virtuoso, en nombre de lo cual se ejerce el poder, como sucede siglos después con el cristianismo romano, el cristianismo trinitario, ¿verdad? Claro que hay muchas diferencias entre Sócrates y el Jesús histórico, pero ambos, invito a pensar yo, compartirían que su relación con la divinidad les empujaba a un trabajo de liberación. Sócrates procuraba liberar a Atenas de la hibris, que le era esencial, de su soberbia, de su oncos, ¿verdad? En el 373b, libro segundo de la República, Sócrates dice, claro, voy a hablar de una ciudad con un oncos, con un cáncer, un tumor, ¿verdad? De oncos viene la oncología, que le va creciendo adentro y corre el riesgo de hacer reventar a la polis, ¿verdad? Y se refiere a la tendencia a la acumulación infinita de riqueza. Sócrates quería liberar a Atenas de esta injusticia, de este oncos, de este cáncer.
Así creo, podemos entender, sugiero yo, el servicio de Sócrates al Dios, ¿verdad? Lo que cuestiona de los demás es su hibris, su injusticia, su maldad, su egoísmo, y procura liberarlos de esto, aunque el resultado ya no fue el buscado, pues al igual que al Jesús histórico, y al igual que Jesús histórico, no logró liberar a su comunidad, y más bien ambos de ahí, los condenan a muerte, ¿verdad? Pero, pero bueno, sí, no sé si también con esto algo Sí, eh, se aclara apoya. mucho, se aclara mucho. Y quería, justamente en estas épocas, eh, donde, ¿cómo decirlo? Como de frases de Hallmark y frases sacadas de sentido y todo esto. Hallmark ya no existe, creo. Como de frases así, como de mucho punch. Hay una en particular que es como la que probablemente los estudiantes hayan oído alguna vez, si que han oído sobre Sócrates, que es esta idea de eh, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Vos te referiste a ella en la pregunta anterior, pero tal vez si podemos dirigir la entrevista a hablar como sobre qué significa esa idea que se desarrolla dentro del texto y es un poco como la que se volvió famosa y probablemente sacada de contexto en muchos sentidos, ¿no? Claro, es una frase que aparece en el Alcibíades, que alguna gente no lo considera un diálogo escrito por Platón, muchos sí. Ahí aparece tal cual esa frase. Y, y bueno, y Sócrates pasa la fama por esta frase y de algún modo uno atraviesa la defensa de Sócrates y gran parte de lo que este personaje hace, eso de que es infértil en sabiduría, como dice de su mayéutica en el Teeteto, ¿verdad? Esta especie de grito, de guerra, ¿verdad? El solo sé que no sé nada. Y que al parecer en el contexto de la defensa de Sócrates es justamente lo que lo convierte en el más sabio y lo que lo empuja al trabajo en la alteridad, lo empuja al encuentro dialogal con los otros, a desafiar y servir al Dios al mismo tiempo, a liberar a los demás, pero bueno, fracasar en ello. Si consideramos a Sócrates un héroe, habría que tener claro de que Platón nos lo presenta como un héroe trágico, ¿verdad? Como alguien que fracasó. De todos los interlocutores que Platón nos pone a Sócrates dialogando, ninguno se termina dedicando a la filosofía. Eso es algo interesante, que uno podría decir, bueno, Simias y Cebes en el Fedón ya se dedicaban a la filosofía desde antes y parece que Sócrates no los convence de lo que quiere convencerlos en ese diálogo. Es como un personaje que Platón nos lo retrata como alguien más bien fracasado que alguien que triunfara, ¿verdad? Eh, bueno, y no solamente, ¿verdad? Sería Sócrates un héroe trágico por haber fracasado en su misión de convertir a la gente a la filosofía, ni solamente porque lo mataran, sino porque su saber, digámoslo así, es un saber acerca del no saber, ¿verdad? Es un saber acerca de los límites del saber, ¿verdad? Es el paso de la figura del sabio o del sofista a la del filósofo o filósofa, el paso de quien tiene el poder y lo funde en su saber a quien ya no busca tener el poder, ¿verdad? El paso del tirano al que está enamorado, del que desea poseer al que desea más bien producir y cuidar, ¿verdad? Creo que desde Sócrates podemos concebir el humanismo y bueno, aquí estamos hablando, estoy hablando para un público, para estudiantes de humanidades, yo creo que desde Sócrates podemos concebir el humanismo en una doble vertiente, de una doble faz como responsabilidad por la verdad, pero también como responsabilidad hacia los otros seres humanos. En ambos casos, se requiere de un cierto olvido de sí, de una liberación de la propia soberbia y pretensión de usar el saber como medio de dominación o enriquecimiento. Mientras los sofistas, políticos, oradores populares afirmaban saber y con esto desplegaban su dominio, se enriquecían, tomaban el poder político, el poder cultural, imponían una hegemonía cultural. Sócrates invita a hacerse responsable de la verdad y de los otros, más allá de la voluntad de dominar, sino más bien, como he dicho,
como una especie de servicio al Dios, lo cual en el caso de Sócrates se identifica con el servicio a la humanidad, como un proyecto, he querido sugerirles, de liberación, ¿verdad? Sin olvidar la alegoría de la caverna. Es paradójico, por cierto, que Sócrates pasara la fama por este grito de guerra, el solo sé que no sé nada, pero en el banquete Platón hace a Sócrates decir que sí posee un conocimiento, que posee una técnica. Se trata del amor. Sócrates dice ser experto en ta erótica, en los asuntos del amor. Y yo creo que una lectura cuidadosa de este diálogo, del banquete o simposio, nos revela que su saber acerca del amor no consiste en hacer de Eros un objeto temático de conocimiento. No consiste en conocer qué es el amor. Esto no es lo central. No consiste tampoco en un amor por conocer muchas cosas, sino que consiste en vivir como amor. Sócrates vive, examina, conoce, filosofa en la medida en que ama. Y su amor, como lo aclara de manera contundente Diótima, que es la profetisa de Mantinea que le enseñó a Sócrates todo lo que sabe respecto a los asuntos del amor, este amor de Diótima no es nunca un amor de sí mismo, ¿verdad? Siempre es un amor de la alteridad. Entonces, bueno, no sé también si con esto, Roberto, oscurezco más o ayudo a echar un poco de luz en eso del solo sé que no sé nada. No, creo que ha sido muy sugerente tu interpretación de la frase y el sentido que le das a, a la frase, ¿verdad? Que hay que darle un contexto para que tenga algún sentido. Ahora vamos a hablar de otro tema que creo que es importante en relación con un concepto muy importante de la filosofía griega, que es el concepto de alma, que bueno, nosotros lo hemos recibido tamizado, ¿verdad? Por la interpretación judeocristiana del concepto. Creo que es importante recordar que hay una diferencia, pero sí en el texto que nos ocupa está claro que Sócrates sostiene que es más importante cuidar el alma que la vida misma, ¿verdad? En estas frases, ¿verdad? Oscuteinos, medio oscuras que tiene a veces Sócrates, pero entonces quería justo hacerte esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Que es más importante cuidar el alma que la vida misma? Sí, eh, yo creo que esto tiene que ver con que una vida sin examen no vale la pena ser vivida, ¿verdad? Una vida en la injusticia, tomada por ese oncos, por ese tumor que le va creciendo por dentro, ¿verdad? Esa búsqueda ilimitada de riqueza y de fama, es una vida no humana. Pero no es que sea una vida animal, es peor que una vida animal, ¿verdad? El mal para Sócrates no es el mal que uno recibe, sino el mal que uno hace, ¿verdad? Esto aparece en la apología, en la defensa de Sócrates. Yo no soy malo porque me condenen a muerte injustamente. Quienes son malos son quienes me condenan injustamente. Podríamos decir que el bien y el mal están en este sentido más allá del placer y del dolor, porque porque son del orden del bien y la justicia, ¿verdad? Que siempre serán, podríamos decir, más bellos que el egoísmo individualista, donde justamente tienen asidero el dolor y el placer. Cuidar del alma, sugeriría yo, puede interpretarse como vivir justamente, ¿verdad? Si me permiten la expresión un tanto contemporánea, significaría humanizarse, devenir humano. Y esto vale más que la defensa de la propia vida individual, desde el punto de vista socrático, ¿verdad? Y nótese que para Sócrates examinarse a sí mismo significó dialogar con los otros, pues sólo así pudo conocer lo que realmente Apolo decía de él, ¿verdad? El autoexamen no debe, creo yo, comprenderse como un quehacer solitario o que conduzca al aislamiento del individuo sobre sí mismo, ¿verdad?
Todo lo contrario, es la dignificación de la vida por medio del encuentro con la alteridad, ¿verdad? Se trata de encontrar en uno mismo el vínculo esencial con la alteridad que te hace ser un ser humano, lo que conduce a vivir por los otros, con los otros, incluso hacer que los otros puedan valer más que uno, ¿verdad? Valgan más que la propia vida. En este sentido podemos tener algo claro en relación a esta pregunta que me decía, si es que Sócrates muere por altruismo, ¿verdad? Muere por amor a la alteridad. Sí. Eh, Continuamos con la entrevista. Vamos a hacer, nos quedan dos preguntas y creo que ahora venimos, aunque has hecho un gran esfuerzo y se agradece por estos textos que son textos clásicos que nos alejan, ¿verdad? Miles de años de ellos, traerlos a colación con su actualidad, pero las dos preguntas que tenemos, que nos quedan de esta entrevista, tienen que ver bastante con eso. La penúltima tiene que ver con una pregunta complicada. ¿Qué nos enseña este texto sobre la relación, aunque lo has desarrollado, me parece, a lo largo de la entrevista, pero quería como concentrarnos, ¿qué relación se puede establecer a partir de esto entre filosofía, verdad y poder político? Eh, ¿Qué nos podrías decir sobre ello? sí, yo creo que este texto, y en eso pone el acento Dussel, como les digo, en esa conferencita que da sobre la defensa de Sócrates, justamente el día que en la mañana le ponen una bomba en la casa y sobrevive. Este texto nos enseña que filosofar, si se filosofa de modo genuino, es muy peligroso, ¿verdad? Corremos el riesgo de que nos maten. Pues filosofar, invito yo a interpretar así la obra de Platón y este texto, filosofar es cuestionar el poder, ya que la verdad está del lado de los débiles. Por eso parte de la condena contra Sócrates era eso de hacer del argumento más débil algo más fuerte, ¿verdad? Y yo creo, como he sugerido, que Sócrates realmente hacía eso, ¿verdad? Y lo podíamos ver haciéndolo en el Gorgias o en el primer libro de la República, ¿verdad? En ambos casos, Sócrates se enfrentaba a una concepción de la justicia que la planteaba como lo que conviene al más fuerte. Eh, y es ante esta perspectiva que Sócrates, como comentaba, se ve forzado a desarrollar su propia perspectiva de la justicia. Y en la República, incluso hablar del bien absoluto, que va más allá del ser, ¿verdad? República 509b, Epequeinas tesucias hyperéjontos, un bien que va más allá del ser y de la posibilidad de ser traído a la presencia, ¿verdad? Como va a comentar Emmanuel Levinas, estas eh, famosísimas, muy comentadas pasajes de la República, se trata del otro ser humano, ¿verdad? Que se nos revela desde una herida abierta, ante la cual no podemos más que ser responsables. Invita a pensar Levinas, ¿verdad? En la República es ante la concepción de la justicia como lo que conviene al más fuerte, que Sócrates conducirá o se verá conducido en el diálogo con Trasímaco a analizar, como les decía, cuál es la naturaleza de la técnica o de las técnicas, ¿verdad? Y si éstas se despliegan en favor del lado fuerte de la relación o del lado débil, ¿verdad? O sea, Trasímaco piensa que están en función del lado fuerte de la relación, que todo profesional desarrolla su quehacer en función del beneficio propio. Y Sócrates pues argumenta que no, ¿verdad? Al menos no en sentido estricto, como comentaba. Toda profesión, toda técnica está articulada en función del lado débil de la relación, ¿verdad? Decía, el médico no se cura a sí mismo, cura al enfermo, cura el lado vulnerable, ¿verdad? Y esta indagación acerca de la naturaleza de las técnicas, de las profesiones, se realiza con miras a pensar la técnica política, el arte político, el arte del político, ¿verdad? Quien no debería gobernar nunca en beneficio propio, sino que su trabajo debe ser un servicio a la alteridad. Y así se describen a los y las políticas en la República, como aquellas que ponen siempre el bien común por encima
del bien personal, ¿verdad? Por esto probablemente es que al final del Gorgias, Sócrates se deja decir que él es el único verdadero político, porque tal y como se describe en la defensa de Sócrates, escrita por Platón, este personaje habría dedicado toda su vida al diálogo con los demás, dejando de lado la adquisición de riquezas, cayendo en la pobreza material y dedicándose a interpelar a los otros para, para que no vivan, ¿verdad? Desde una lógica de la irresponsabilidad, sino, ¿verdad? Invitándolos a hacerse responsables de la verdad y de los otros seres humanos, ¿verdad? A vivir partiendo de la justicia y demás virtudes, ¿sí? Gracias. Y ya para concluir esta entrevista que ha sido muy ilustrativa, muy pedagógica, muy aguda en la interpretación, se ha extendido, de hecho, la referencia a un solo texto, lo que también nos invita a conocer otros aspectos de la obra de Platón y otros aspectos de la obra de los intérpretes de Platón, ¿verdad? Eh, Latinoamericanos y europeos. Quería ya concluir la entrevista justamente con este término. ¿Por qué la defensa de Sócrates sigue siendo un texto fundamental para entender la filosofía hoy? O sea, ¿por qué este texto que nos tiene tanta distancia de nuestra vida, que ha pasado tanto, ¿no? En las sociedades, en el mundo, en la política, y en la ciencia, ¿por qué este texto sigue siendo fundamental? ¿Por qué lo consideramos un clásico del pensamiento? Sí, yo creo que esta es una pregunta fundamental, especialmente para un público de humanidades, como es el caso presente, ¿verdad? Pues esta entrevista va dirigida a los estudiantes de humanidades, particularmente de la sede occidente de la Universidad de Costa Rica. Son conocidas las anotaciones que Nietzsche hacía a la par de la República entre 1875 y 1876, que están recuperadas en el texto que se ha publicado como los fragmentos póstumos, ¿verdad? Mientras Nietzsche leía minuciosamente la República, en una de las anotaciones, ¿verdad? Este genio alemán se pregunta más o menos algo así. Pero, ¿acaso Sócrates era griego? ¿Es realmente Sócrates un griego? ¿Verdad? Se preguntaba extrañado Nietzsche sin poder ubicar a Sócrates dentro de, lo- del- de la cultura propiamente griega. E inmediatamente después, en la página siguiente, Nietzsche anotaba a los sofistas. Eso es claro que sí son griegos, ¿verdad? Y no le cabía duda. Y yo creo que hoy podemos seguir haciéndonos esta pregunta. ¿Acaso Sócrates era griego? ¿Verdad? Sabemos que los sofistas con su individualismo, su egoísmo, su charlatanería, eran genuinamente griegos, si seguimos a Nietzsche. Pululaban sin problema en la hibrística Atenas. Y yo creo, bueno, con Nietzsche que Sócrates no es griego, no es de Occidente, ni mucho menos de Europa. Yo creo que Sócrates es más, por decirlo de este modo, es más ancho, es más amplio que la cultura griega o cualquier otra cultura que pretenda apropiarse de él. Sócrates trasciende cualquier cultura particular. Yo creo que Sócrates es de la humanidad entera. Es transhistórico como Jesús, Confucio o Siddhartha Gautama, el primer Buda. Por eso creo que es tan importante enseñar a Sócrates en un curso de humanidades, ¿verdad? Para también interrogarnos qué es el humanismo, ¿verdad? Sócrates, yo creo, es de quien lo haga suyo, para filosofar y cuestionar el imperio de la hibris, de la injusticia, ¿verdad? Esa tenebrosa caverna donde mandan los sofistas, oradores populares, donde reinan los intereses personales, la satisfacción de,
de esta especie de individualismo que ya Platón denunciaba en aquella Atenas y que por cierto hoy es muy común, ¿verdad? En la actualidad. Yo creo en este sentido que Sócrates es de quien lo haga suyo para cuestionar a los trasímacos, a los calicles, a los Donald Trumps, a los Rodrigo Chávez y a las Pilar Chismeros, a los Atanyahus, al clan, a la coalición Epstein. Sócrates es de quien lo haga suyo para cuestionar a todos aquellos que hacen pasar por bello, justo y bueno lo que no es más que inhumanidad, lo que son proyectos de dominación que hacen del ser humano, para recordar al joven Marx, como lo hacía el maestro Hinkelhammer, proyectos de dominación que hacen del ser humano un ser humillado, abandonado y despreciable. Se trata, invito a pensar yo con Sócrates, de volver a ser del ser humano el ser supremo para el ser humano. Y creo que en esto puede radicar en buena medida el valor de este texto para la actualidad. Bueno, muchísimas gracias al profesor Tomás Mora Poe. Como dijimos al inicio de la entrevista, un helenista, especialista en el pensamiento de Platón, autor de una tesis que esperamos pronto sea publicada en alguna editorial de este país. Y bueno, agradecerle mucho el tiempo y el cariño con el que preparó esta entrevista. Y vamos a detener la grabación en este momento.